Capítulo 4. La omnipotencia de Dios. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, Génesis 17. 1. Y Jesús les dijo: Para Dios todo es posible, Mateo 19. 26. Porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1. 37. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19. 6. De una caja de relucientes joyas de brillantes textos sobre la omnipotencia de Dios. Y hay muchos, elegí 4. A Abraham, entonces llamado Abraham, Dios le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesús lo expresó con una afirmación. Para Dios todo es posible. Y el ángel que apareció a María lo dio vuelta y lo expresó mediante una negación. Porque nada hay imposible para Dios. Finalmente, oímos la voz de la gran multitud. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Supongo que lo primero que debemos hacer sería definir la omnipotencia. Proviene, por supuesto, de omni, que significa todo, y potente, que significa capaz de hacer y tener poder. Y, por tanto, omnipotente significa capaz de hacer todo y tener todo el poder. Quiere decir tener todo el poder que existe. Luego vemos una segunda palabra. Todopoderoso, que también está en uno de estos pasajes de la Escritura. Significa exactamente lo mismo que omnipotente, solo que proviene del español. Mientras que omnipotente proviene del latín. En la Biblia la palabra todopoderoso se usa 56 veces y no se usa para nadie. Excepto Dios. En la Biblia en inglés King James. La palabra omnipotente solamente se usa una vez y se refiere a Dios. Y existe una razón para ello. Todopoderoso significa tener una infinita y absoluta plenitud de poder. Cuando usted usa las palabras infinito y absoluto solo puede estar hablando de una persona. Dios. Existe solamente un ser infinito, porque infinito significa sin límites. Y es imposible que haya dos seres sin límite en el universo. Así que si solo hay uno, usted se refiere a Dios. Incluso la filosofía y la razón humana, aunque poco pienso en ellas, tienen que admitir esto. El otro día leí una revisión de un libro mío, escrita por un doctor en filosofía. Él estaba a favor, pero no totalmente. Dijo que yo estaba en contra de la erudición. Lo cual no es exactamente así, solo estoy en contra de los grandes charlatanes, eso es todo. Estoy en contra de los individuos, cuyas cabezas están infladas. No estoy en contra de verdaderos eruditos como Agustín, Lutero o Wesley. Pero sí estoy en contra de hombres que creen que son eruditos. Pero hasta la razón tiene que arrodillarse y declarar que Dios es omnipotente. Si usted cree que no sabe nada si no es por la razón, usted no tiene conocimiento. Si tiene conocimiento por revelación. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1. 21, entonces sí lo tiene. Pero una vez que lo tiene por revelación, la razón a veces es forzada a arrodillarse y decir, el Señor Todopoderoso reina. Y admitir que es verdad. Así que le brindo 3 proposiciones brevemente aquí. 1. Dios tiene poder. La proposición número 1, es que Dios tiene poder. Por supuesto que todos saben eso. David dijo: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Que de Dios es el poder, Salmos 62. 11. Y Pablo, uno de los intelectos más grandes que el mundo ha conocido, dijo esto.
Porque las cosas invisibles de Él Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1.20. Usted levanta la vista a los cielos estrellados y allí ve el eterno poder de Dios. El poder y la divinidad de Dios se hallan allí. Nosotros solíamos cantar una canción que todavía se canta en algunos lugares. Arriba el espacioso firmamento, con su cielo azul y etérea llama. Con estrellada expansión, fulgente marco y su gran original proclama. El fiel e incansable sol, día tras día el poder de su creador despliega ingente. Y publica en toda tierra y todavía la obra de una mano omnipotente. Al prevalecer las nocturnas sombras, la luna toma el maravilloso cuento y por las noches a la tierra que escucha repite la historia de su nacimiento. Mientras todas las estrellas que la rodean arden, y todos los planetas, a su vez, confirman las nuevas al girar, y difunden la verdad de polo a polo. En oír la razón todos se regocijan, y clama una gloriosa voz, cantando por siempre. Al brillar, la mano que nos hizo es divina. Dios tiene poder. Y lo que sea que Él tenga es sin límite, por tanto, Dios es omnipotente. Dios es absoluto y lo que sea que toque a Dios, o lo que sea que Dios toque es absoluto, por tanto el poder de Dios es infinito, Dios es todopoderoso. 2. Dios es la fuente de todo poder. La proposición número 2. Es que Dios es la fuente de todo el poder que existe. No existe en ninguna parte un poder que no tenga a Dios como fuente. Sea el poder del intelecto, el del espíritu, del alma, de la dinamita, de la tormenta o de la atracción magnética. Donde sea que haya poder, Dios es el autor. Y la fuente de algo tiene que ser mayor que lo que fluye de ella. Si usted vierte un cuarto de leche de una lata, esa lata tiene que ser igual o mayor que un cuarto. La lata tiene que ser tan grande como lo que sale de ella, o mayor. La lata puede contener varios galones, pero usted puede verter solamente un cuarto. La fuente tiene que ser tan grande como lo que fluye de ella o mayor. De modo que si todo el poder que existe proviene de Dios, todo el poder, en consecuencia, el poder de Dios debe ser igual o mayor que todo el poder que existe. 3. Dios da poder, pero lo sigue reteniendo. La proposición número 3. Es que Dios delega poder a su creación, pero nunca renuncia a nada de su perfección esencial. Dios da poder, pero no lo regala. Cuando Dios le da poder a un arcángel, Él sigue reteniendo ese poder. Cuando Dios el Padre le da poder al Hijo, Él conserva ese poder. Cuando Dios derrama poder sobre un hombre, Él sigue reteniendo ese poder. Dios no puede regalar nada de sí mismo. Dios no puede renunciar a su poder. Porque si lo hiciera, sería menos poderoso que antes. Y si fuera menos poderoso que antes, no sería perfecto, ya que perfección significa que Él tiene todo el poder. Dios no puede regalar su poder. Una batería solamente tiene en sí cierto poder. Y si lo entrega lentamente, se vuelve cada vez más débil. Usted habrá descubierto eso a veces en una mañana fría, cuando sube a su automóvil. Gira la llave y hay una débil queja, pero la cosa no funciona. Confió en su batería y su batería le falló. Gastó todo su poder. Lo ha entregado. De modo que poco a poco tuvo menos que antes. Pero cuando Dios da su poder, a los ángeles, arcángeles, hombres redimidos, montañas, mares, estrellas, y planetas, Él no renuncia a nada. Él no se vuelve menos que antes, las baterías de Dios no se agotan. Todo proviene de Dios y regresa a Dios. El gran Dios todopoderoso. El Señor Dios omnipotente, reina. Él tiene ahora la misma cantidad de poder que tenía cuando hizo los cielos y la tierra. Y cuando hizo nacer las estrellas. Él nunca tendrá menos poder que el que tiene ahora.
ni nunca tendrá más, ya que Él tiene todo el poder que existe. Ese es el Dios a quien servimos. Por consiguiente, no puedo, por más que lo intento, encontrar una razón por la que alguien debiera estar temeroso y tímido, diciendo: temo no poder lograrlo, temo que Dios no pueda guardarme. Dios puede mantener a las estrellas en sus cursos y a los planetas en sus órbitas. Dios puede cuidar toda su vasta manifestación de poder en cualquier parte en todo su universo. Por supuesto que Dios puede cuidarlo a usted. Es como una mosca posada en un asiento de un avión, que se quejara y temblara de miedo de que el avión no pudiera llevar el peso de ella. Ese avión pesa varias toneladas, y tiene varias toneladas de personas y equipajes sobre él. Esa mosca es tan liviana que resulta imposible, fuera del laboratorio, siquiera pesar esa cosita. Y sin embargo podemos imaginarla sentada allí, moviendo sus alitas y diciendo: temo que este avión no me sostenga. El gran Dios Todopoderoso extiende sus extensas alas y se mueve sobre el viento. Dios lo sostendrá. Lo cuidará si usted se entrega a Él. Él lo sostendrá cuando ninguna cosa más pueda hacerlo, nada podrá destruirlo a usted. Dios contiene, perpetúa, y sustenta todas las cosas. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1. 3. Es Dios quien mantiene juntas todas las cosas. ¿Alguna vez se pregunta por qué usted no se derrumba por las 14 libras de presión atmosférica que impactan sobre cada centímetro cuadrado de su cuerpo? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no estalla usted por la presión interna? Porque el gran Dios Todopoderoso ha declarado su poder en todo su universo y todo se mantiene de acuerdo con ese poder. Usted puede estar pensando: está todo muy bien con decir que Dios tiene todo el poder del universo. Pero, ¿y las leyes de la naturaleza? Bien, veamos esa frase. Leyes de la naturaleza. ¿Qué es una ley? De todos modos, la palabra tiene al menos dos acepciones. El primer significado es regla externa impuesta por una autoridad. Si no lo cree, alguna vez intente estacionar junto a una boca de incendios y vaya silbando a hacer sus negocios. Cuando regrese, se irá silbando a sacar su automóvil del depósito municipal. Es una ley impuesta por una autoridad, lo mismo que las leyes contra el asesinato, el asalto y el robo. Me pregunto qué hacen con todas las leyes que promueven sin parar en nuestras legislaturas. Gracias a Dios que no sabemos ni la 10ª parte de ellas. O moriríamos preocupándonos al respecto. De todos modos, esas son leyes impuestas por una autoridad externa. Usted lo hace o si no verá. Y la parte, o si no verá, es una multa o un tiempo en prisión o algo por el estilo. Esa es una clase de ley. Luego hay otra manera en que es usada la palabra ley por científicos, filósofos, y público en general, pero no es propiamente una ley. Es el camino que toman el poder y la sabiduría de Dios a través de la creación. Eso es lo que llamamos las leyes de la naturaleza. Es la manera en que son las cosas. Un águila pone un huevo y del cascarón sale un águila en vez de una tortuga terrestre o una rana. A eso llamamos una ley de la naturaleza. Pero nadie aprueba esa ley en ningún parlamento o congreso. Solo es la manera en que son las cosas. Es un fenómeno más que una ley. Simplemente es la manera en que el poder de Dios opera a través de su creación. Dios se mueve a través de su universo, un Dios libre moviéndose a través de su creación. Y al camino que toma lo llamamos las leyes de la naturaleza. Esa es la manera en que Dios obra. Los científicos estudian estos fenómenos y toda la ciencia se basa en ellas, por supuesto. Hay dos cosas que todos los científicos saben. Y una es la uniformidad de estos fenómenos. Nunca cambian de año en año, de siglo en siglo, de milenio en milenio,
siempre son lo mismo. Dios siempre actúa de la misma manera. Y esa es una razón por la cual puedo dormir en la noche. Yo sirvo a un Dios que es siempre el mismo y actúa según él mismo, con uniformidad. Siempre. Él siempre toma el mismo camino a través del universo en todo tiempo. La consiguiente capacidad de poder predecir ese camino es lo que los científicos llaman las leyes de la naturaleza. Esa es la razón por la cual tenemos cosas tales como la navegación y la ingeniería. Oí de un marinero que fue puesto a cargo de maniobrar el timón del barco. Y el oficial le dijo: ahora mantenga a esa estrella de allá solo un poco a babor. Un par de horas después, el oficial regresó y descubrió que estaban fuera de curso. Así que le dijo al marinero: le dije que mantuviera esa estrella un poco a babor. Y él respondió: hace mucho que pasamos esa estrella. Por supuesto. Esta historia solo es graciosa porque el navegante puede depender de la estrella que permanece en un punto fijo del espacio. Los actos de Dios son uniformes. Suponga que Dios fuera caprichoso y el sol saliera en el este el miércoles. Pero el jueves por la mañana saliera por el sur y el sábado por el norte. Diríamos: ¿qué le pasó al mundo? Se emborrachó el mundo. El sol sale y se pone al revés de lo que suele hacer. Pero usted no debe preocuparse por eso. Dios no obra de esa manera. El gran Dios quien hizo el cielo y la tierra obra conforme a sus leyes, o fenómenos uniformes. Él siempre toma el mismo camino a través de su universo. Usted siempre puede prever dónde estará Dios y saber siempre cómo es con Dios. Por eso es que la palabra de Dios permanece firme. Cuando usted encuentra ciertas condiciones, siempre puede estar seguro de que habrá ciertos resultados porque Dios siempre toma el mismo camino a través de su Biblia, yendo siempre por la misma ruta a través de las Escrituras. Siempre. Dios nunca retrocede ni se desvía, sino que siempre va por el mismo camino todo el tiempo. Cuando Dios hace una promesa, Dios cumple esa promesa. Si la promesa está aquí y usted está allí, será una promesa muerta, pero si usted va a donde ésta se halla, será una promesa viva. Si Dios hace una promesa y le pone condiciones, y usted no cumple esas condiciones pero reclama la promesa, no sucederá nada. Usted puede orar toda la vida y nada sucederá. Pero si usted cumple las condiciones y va hacia Dios, encontrará a Dios allí mismo todo el tiempo. Esa es la manera en que Él obra. Por esa razón, usted puede tener fe en Dios y saber, con absoluta seguridad, que Dios está allí. La ingeniería, la astronomía, la química, la navegación y todos los demás campos de estudio son posibles solamente porque las leyes de la naturaleza, los fenómenos, son siempre predecibles y uniformes. Una clase de científicos estudia estos fenómenos y los llama ciencia pura. A él no le importa lo que usted haga con esos fenómenos una vez que él los descubre. Luego viene el científico aplicado, que toma el trabajo del científico puro y lo aplica para hacer una bomba para hacer estallar una ciudad, o un motor para dirigir un barco. Para el científico puro eso no hace ninguna diferencia, es decir, objetivamente no debería importarle. Él simplemente está averiguando dónde se mueve Dios a través de su universo. Él no siempre puede llamarlo Dios, supongo que por lo general no lo hace. Pero nosotros que somos hijos de Dios decimos: esa es la manera en que Dios obra. Así es como Él hace las cosas en su universo. La religión va más allá de la ciencia. Por dentro y por fuera, y dice: no me detengo en las leyes de la naturaleza. El camino de Dios a través de su universo material. Vuelvo a Dios mismo. Regreso a la fuente de todo, a la causa de todo, al amo de todos estos fenómenos. Y así Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos lleva de regreso. Poderoso. Pero personal. Es necesario que recordemos, por supuesto, que cuando pensamos en ese vasto mysterium tremendum, esa misteriosa maravilla que llena el universo,
y todas las otras grandes palabras que los filósofos usan para describir al Dios Todopoderoso. Él es el mismo Dios que se llamó a sí mismo, yo soy el que soy. Éxodo 3.14. Y su Hijo nos enseñó a llamarlo, Padre nuestro que estás en los cielos, Lucas 11. 2. Un rey se sienta en un trono, habita en un palacio, usa una corona y una túnica. Y se lo llama, Su Majestad. Pero cuando sus hijitos lo ven, corren hacia él y gritan: Papá. Recuerdo cuando la actual reina Isabel estaba creciendo. He seguido su vida desde que era pequeñita. En una ocasión, cuando ella caminaba por el palacio con su majestuoso pero bondadoso abuelo, Jorge V. El anciano rey dejó la puerta abierta. La pequeña Isabel se dio vuelta y le dijo: Abuelito, cierra la puerta. Y el gran rey de Inglaterra fue y cerró la puerta por la voz de una niñita. Él no le podía ir a la pequeña Isabel con ese asunto de Su Majestad. Ella era su nieta. Y así. No importa qué horribles términos quieran aplicar los filósofos al poder que rige el universo. Usted y yo podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Podemos tener intimidad con Dios, y a Dios le encanta. El majestuoso rey anciano sonrió y cerró la puerta. El Dios Todopoderoso es parecido. Le encanta que su pueblo sepa que a pesar de su grandeza, su omnipotencia y su poder, Él sigue diciendo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Él es un padre para los huérfanos. Un esposo para la viuda, Él conoce todos nuestros problemas. Este Dios grande y poderoso que llena el cielo y la tierra, mulirá toda nuestra cama en nuestra enfermedad. Salmos 41. 3. ¿Quién es el que mulle la cama, suaviza las sábanas, da vuelta la almohada para mantenerla fresca y le da vida cuando usted está enfermo? Es Dios quien lo hace, si usted lo supiera. Es el Dios que nos dijo que lo llamáramos nuestro Padre. Y Dios disfruta dándose a sí mismo ese nombre. Dios estableció la luna allí arriba y colocó el sol allá. En medio de los dos hizo la tierra y abarrotó de estrellas los cielos. Dios hizo todo esto. Pero retrocedamos, más allá de las leyes de la naturaleza. Más allá de la ciencia, de la materia, volvamos a Dios mismo. El cristianismo lo llama a conocer a este mismo Dios. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17. 3. Usted puede conocer al mismo Dios. La salvación significa el conocimiento de Dios mismo. Sucede que me encantaba Beethoven. No conozco a Beethoven, pero conozco un poco su obra. Habría sido mucho mejor, supongo, conocer al hombre en persona. Se dice que era un individuo bastante severo. Pero era un genio, que descolló por encima de los genios de generaciones. Habría sido maravilloso conocerlo. Hoy, mientras cenábamos, escuchamos una sonata de Beethoven y era hermosa. Pero supongo que habría sido más maravilloso si hubiera podido estrecharle la mano al gran Beethoven y haberle dicho: es un honor estrechar su mano, señor. Lo considero uno de los más grandes compositores que han vivido jamás, un genio. Él habría sacudido su gran cabeza y se habría ido. Pero yo les habría dicho a mis hijos y nietos que estreché la mano de Beethoven. Habría sido maravilloso. Y así con Miguel Ángel, el mejor artista de su tiempo. Si solo hubiera podido estrechar su mano, comer con él y hablar con él. Tal vez me habría llamado por mi nombre y yo podría haberlo llamado por su nombre. Lo presentaría a mis amigos y diría: quisiera presentarles al gran Miguel Ángel. Eso habría sido mejor que conocer sus obras. He visto su tremenda escultura de Moisés. Pero hubiera sido mejor si hubiera podido conocerlo en persona. Así que dejemos que los hombres enfoquen sus telescopios a los cielos y sus microscopios a las moléculas. Dejemos que prueben y busquen, y tabulen y nombren, y hallen y descubran. Puedo atreverme a decirles:
Yo conozco a aquel que hizo todo esto. Conozco personalmente a aquel que lo hizo. Ellos pueden responder. Pero. ¿Y la galaxia de la Vía Láctea? ¿No sabe usted lo que es? Sí, sé lo que es. Es un gran conjunto de estrellas tan lejanas que todo lo que se puede ver es algo borroso. Como mirar las luces de una ciudad muy lejana. Conozco a aquel que puso la Vía Láctea allí. Conozco a aquel que puso al océano en su sitio y dijo: hasta aquí llegarás. Y no pasarás adelante. Job 38. 11. El océano nunca ha osado moverse de su ribera. Nosotros conocemos a Dios mismo. Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador. Por eso no puedo entender por qué las iglesias evangélicas de nuestro tiempo son como un montón de muchachos que juegan. Jesús dijo a los tales como nosotros: ustedes son como muchachos que juegan en la plaza. Primero deciden jugar al funeral y se sientan todos allí y lloran. Pasamos por allí sin prestarles atención, y no les gusta porque no lloramos con ustedes. Luego deciden jugar al baile, de modo que tocan una canción. Estamos ocupados y no les prestamos atención. Entonces se enfurecen porque no nos detenemos a bailar. Somos adultos, somos personas serias. Tenemos cosas que hacer y no podemos detenernos a jugar a la iglesia o a jugar al funeral. O a jugar a bailar con ustedes cada vez que tengan ganas. Así le dijo Jesús, en efecto, a la gente de su tiempo. Vea Mateo 11. 16 al 17. Las iglesias evangélicas, durante los últimos 50 años, han empeorado progresivamente. Más y más. Como los muchachos en la plaza, un día quieren bailar, al otro día jugar al funeral. Y jugar a la iglesia al siguiente. Me rehúso a jugar a la iglesia. Yo creo en el gran Dios Todopoderoso que hizo el universo. Quien me ha llamado y a quien me atrevo a llamar mío. Él se ha dignado decir que somos aceptos en el amado, Efesios 1. 6. Se ha inclinado a decir que somos sus hijos. Se decía de cierto automóvil que era más grande por dentro que por fuera. Yo creo que todos los hijos de Dios deberían ser infinitamente más grandes por dentro que por fuera. Creo que usted y yo tenemos que vivir allá arriba. Alguien me dijo la otra noche después de un servicio, que estaba en el séptimo cielo. Bueno, es allí a donde pertenecemos. Nuestros pies tienen que estar en la tierra, debemos tener un buen núcleo de realidad terrenal en nosotros. Pero no deberíamos quedarnos aquí abajo y jugar en la plaza. Tenemos que buscar el poder de Dios y la limpieza de la sangre del Cordero para lograr conocer al gran Dios Todopoderoso. Hay algo demasiado difícil para Dios. ¿Qué significa para nosotros que el Dios Todopoderoso tenga todo el poder que existe? Significa que, como Dios tiene la capacidad de hacer siempre todo lo que desea hacer, nada es muy difícil o muy fácil para Dios. Difícil y fácil no pueden aplicarse a Dios porque Él tiene todo el poder que existe. Difícil y fácil se aplican a mí. Suponga que tengo 100 unidades de poder. Usted me asigna una tarea que requiere de 25 unidades. Y me quedan 75, eso no es difícil. Me asigna una tarea que usa 50 unidades y a mí me quedan 50, todavía puedo hacerlo. Pero no me gusta. Me asigna una tarea que use 75 y estoy agobiado. Me asigna una tarea que usa 95. Y me quedan solo 5 unidades, estoy listo para ir a la cama y hacer reposo. Pero está Dios limitado a tantas unidades, de modo que agote todo su poder. Dios hizo el mundo y cayó exhausto y dijo: eso me agotó. ¿Qué clase de charla sin sentido es esa? Como si alguna cosa pudiera quitarle algo a Dios. Dios, quien tiene todo el poder existente, puede hacer un sol y una estrella y una galaxia tan fácilmente como puede levantar a un petirrojo de un nido. Dios puede hacer una cosa tan fácilmente como haría cualquier otra. Esta verdad se aplica específicamente al área de nuestra incredulidad. Titubeamos en pedirle a Dios que haga cosas difíciles,
porque imaginamos que no puede hacerlas. Pero si son cosas fáciles, le pedimos a Dios que las haga. Si tenemos un dolor de cabeza, decimos: «Oh Dios, sana mi dolor de cabeza». Pero si tenemos una enfermedad cardíaca, no le pedimos al Señor que lo haga. Porque eso es demasiado difícil para el Señor. ¡Qué vergüenza! Nada es difícil para Dios. Nada en absoluto. Nada. Con todo el poder y la sabiduría de Dios, Él es capaz de hacer una cosa tan fácilmente como cualquiera otra. Un hombre me dijo en una ocasión que tenía dos enfermedades, una crítica, posiblemente fatal, y la otra meramente crónica. Así que fue y oraron por su sanidad. Y esto suena tonto y bastante cómico, pero realmente ocurrió. Después me dijo: ¿sabe usted qué ocurrió? Fui sanado de la peligrosa, pero todavía tengo la otra. Él no podía creer, de algún modo, que Dios pudiera sanar la enfermedad crónica. Oh Dios. Hace tanto tiempo que la tengo, ni siquiera tú puedes hacerlo. Esa no es manera de mirar a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Usted puede decir: «Oh, si usted supiera qué enmarañada está mi vida». Dios puede desenmarañar su vida con tanta facilidad como puede hacer cualquier otra cosa. Porque Él tiene todo el poder que existe y toda la sabiduría que existe. Había un predicador presbiteriano de nombre Albert B. Simpson. Un canadiense de la isla del Príncipe Eduardo. Él fue uno de los más grandes oradores de su tiempo. Las personas venían de todas partes para oír la elocuencia de este hombre. Pero cuando tenía 30 y tantos años comenzó a sentirse más y más enfermo. Hasta que dijo: «Muchas veces me llamaban para un funeral y yo me tambaleaba al borde de la tumba mientras conducía el servicio, sin saber si me desplomaría en ella». Finalmente, con profundo desaliento, decidió dejar el ministerio aunque era un ministro sumamente exitoso. Pero un día dio una larga caminata por el bosque y llegó a una reunión de un campamento. Un cuarteto de gospel negro estaba cantando una canción que tenía este coro: «Nada es demasiado difícil para Jesús. Nadie puede obrar como Él». Bueno. Ese predicador culto y refinado, cayó sobre sus rodillas allí entre los pinos y dijo: «Señor, si nada es demasiado difícil para ti, tú puedes liberarme, libérame ahora, Señor». Y se arrodilló y se entregó al Señor, y fue instantánea y completamente liberado. Vivió alrededor de 36 años más después de eso. Y trabajó tanto que avergonzaba a todos los que lo rodeaban. El gran Dios Todopoderoso había hecho algo por él. Había entrado en su vida y lo había transformado, porque él se atrevió a creer. Comprende cómo los atributos de Dios no son una teología de torre de marfil que solo los eruditos pueden alcanzar, sino verdades para usted y para mí. ¿Cuál es su problema? Tiene una esposa mala con la cual no puede vivir. O un esposo malo que la trata como a un perro. Nada es demasiado difícil para Jesús. En el trabajo tiene un jefe que es tan duro con usted que lo hace temer una crisis nerviosa. Dios puede manejar a ese jefe. Tiene un temperamento que no puede controlar. Dios se hará cargo de eso si usted se lo permite. No hay nada que Dios no pueda manejar. No hay una situación de la cual Dios no pueda hacerse cargo. Nada es demasiado difícil para Jesús, y ningún hombre puede obrar como Él. El suyo es un poder sin esfuerzo, porque el esfuerzo significa que estoy gastando energía. Pero cuando Dios obra, no gasta energía. Él es energía. Con ese poder sin esfuerzo. Dios hizo y está haciendo su obra redentora. Nos asombramos y hablamos en murmullos de su encarnación. ¿Cómo pudo ser que el gran Dios Todopoderoso pudiera ser concebido en el vientre de una virgen? No sé cómo pudo ser, pero sé que el gran Dios que es omnipotente, el gran Dios Todopoderoso, podría hacerlo si quisiera. La encarnación fue fácil para Dios. Puede ser difícil de comprender para nosotros, un misterio de la divinidad. Pero no es demasiado difícil para Dios. Y la expiación.
Jesús murió en la tiniebla sobre esa cruz para salvar al mundo entero. No intente comprenderlo. No puede. Yo no sé más de cómo la sangre de Jesús puede expiar los pecados. De lo que sé sobre cómo es la naturaleza de Dios. Solo sé que lo hace. Solamente sé que soy reconciliado con Dios por medio de la sangre del Cordero. Eso es todo lo que sé, y es suficiente. También sé que Dios resucitó de los muertos a su Hijo. Yo no sé cómo. Pero sé que pudo hacerlo. Y sé que Dios puede resucitarlo a usted de los muertos. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en la resurrección? Qué cosa difícil es pensarlo. Todas esas personas que murieron hace generaciones. ¿Cómo va a encontrar Dios todo ese polvo? Yo no sé. Pero no tengo que saberlo. Pongo mi mano en la mano de Dios y Él dice: solo ven, y mantente feliz. Y yo me haré cargo de todo. Puedo hacer la creación, mantenerla. Y puedo realizar la encarnación. Y puedo realizar la expiación. Y puedo realizar la resurrección. De modo que no me preocupo. No puedo visualizar mi resurrección, pero puedo creerla. Amén. Y es igual con el perdón y la purificación de los pecados, y el romper hábitos. Ese pecado feo que ha estado con usted tanto tiempo. Al que usted detesta tanto, ha estado allí mucho tiempo, usted desearía ser libre. Pero simplemente no tiene el coraje de creer. Le pido. Atrévase a creer que el Señor Dios Omnipotente vive y que con Él nada será imposible. Él tiene todo el poder que existe. Su necesidad no es nada comparada con las grandes cosas que Él ha hecho. Y Dios incluso perdona su pecado y limpia su espíritu, y le da a usted su naturaleza. Con tanta facilidad como hizo los cielos y la tierra, porque Dios es Dios. Dios puede liberarlo de su carácter, de su orgullo, de su temor, de su odio. Y de todas las demás dolencias del alma, simplemente con que usted confíe en Él.